¿Cómo puede ser que un enemigo declarado de Cristo terminara escribiendo la mitad del Nuevo Testamento? Parece imposible de creer, pero el hombre que juró destruir la fe cristiana se convertiría en su mayor defensor. Saulo de Tarso era conocido, respetado y temido. A los ojos del Sanedrín, era el protector de la fe judía. A los ojos de los cristianos, el perseguidor implacable. Lo que nadie imaginaba era que el mismo Dios estaba a punto de transformar su odio en propósito. Saulo era un hombre de prestigio. Nació en Tarso, una de las ciudades más cultas de su tiempo. Hablaba varios idiomas y dominaba la ley. Tenía todo lo que un líder religioso podía desear: conocimiento, poder e influencia. Pero había algo que no tenía: un encuentro con el Cristo vivo. Conocía las Escrituras, pero no conocía al Espíritu. Y ese abismo entre la letra y la revelación lo llevaba directo al camino de la destrucción. Con la aprobación de los sacerdotes, Saulo comenzó a cazar a los seguidores de Jesús. Entraba en las casas, arrastraba a hombres y mujeres, separaba familias enteras. La Biblia dice que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Hechos 9:1. No había compasión, solo un celo ciego. La religión se había convertido en su armadura, y su convicción en su prisión. Creía estar defendiendo a Dios, pero en realidad estaba luchando contra Él. Cada prisión, cada golpe, cada lágrima de un cristiano reforzaban su creencia de estar haciendo lo correcto. Pero el cielo estaba por intervenir. Dios no permitiría que un corazón sincero, aunque equivocado, permaneciera en la oscuridad. Y es precisamente ahí donde la historia da un giro divino. El hombre que cazaba cristianos pronto sería encontrado por Cristo mismo. Así es como Dios obra. No elige a los perfectos, elige a los dispuestos. Y a veces, antes de usar a alguien, primero tiene que derribarlo. Lo que estaba por suceder con Saulo cambiaría para siempre el rumbo de la fe cristiana. Y demostraría que incluso el enemigo de Dios puede convertirse en un instrumento en sus manos. El viaje a Damasco parecía una misión más de persecución. Saulo avanzaba con cartas oficiales para arrestar cristianos, convencido de que cumplía la voluntad divina. Pero en medio del camino ocurrió algo que el mundo jamás olvidaría. Una luz descendió del cielo, tan intensa, tan imposible de soportar, que lo derribó al suelo. Oyó una voz, no humana, sino celestial. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. Imagina el terror, el silencio del tiempo detenido. El perseguidor ahora yace en tierra, temblando, cegado por la gloria. Su mente busca respuestas, pero su alma comprende primero. Esa voz era real. ¿Quién eres, Señor?, pregunta. Y la respuesta llega como un rayo de misericordia. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hechos 9:5. Ninguna predicación, ningún argumento humano podría causar tal impacto. Solo el mismo Cristo. Ese momento lo cambia todo. El hombre que creía ver la verdad ahora es obligado a caminar en la oscuridad. Ciego, Saulo es llevado de la mano hasta Damasco. 3 días sin comer, sin beber, en absoluto silencio. 3 días que parecen una eternidad. El orgullo se quiebra, la razón se calla, y el corazón que antes latía odio ahora late confusión, miedo y esperanza. Y es ahí donde el guión de la gracia sorprende. Mientras Saulo espera, Dios habla con un hombre sencillo llamado Ananías, un discípulo común que recibe la orden más impensable de todas: ir al encuentro del mayor enemigo de la fe. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, de cuánto mal ha hecho a tus santos. Responde él. Hechos 9:13. Pero Dios insiste: ve, porque este hombre me es un instrumento escogido. Hechos 9:15. Ananías obedece, entra en la casa donde el perseguidor está y lo llama hermano. Esa palabra cambia el destino de la fe cristiana. Algo cae de los ojos de Saulo, como escamas, y vuelve a ver. Pero el hombre que se levanta ya no es el mismo. Aquel que un día destruyó iglesias ahora será usado para edificarlas. Y el mundo jamás volvería a ser igual. ¿Por qué Dios dejó a Pablo ciego durante 3 días? Pudo haberlo sanado en el mismo instante, pero eligió el silencio. Porque hay momentos en los que Dios habla más a través de lo que quita que de lo que concede.
En la oscuridad, Saulo tuvo que enfrentarse a sí mismo. Él, que se creía iluminado, comprendió cuán profundamente vivía en tinieblas, y fue en ese vacío donde comenzó a nacer la verdadera luz. 3 días, el mismo tiempo que Jesús pasó en el sepulcro. Nada en la Biblia es coincidencia. Así como el Maestro resucitó al 3er día, Saulo también saldría de su oscuridad hacia una nueva vida. La ceguera no era castigo, era símbolo de la muerte del viejo hombre, y la recuperación de la vista sería señal de su resurrección espiritual. Mientras el perseguidor guardaba silencio, Dios movía las piezas. En otro rincón de la ciudad, un simple discípulo se preparaba para el mayor acto de fe de su vida. Ananías no era apóstol ni líder, solo un siervo obediente. Y aún con miedo fue. El cielo escogió a un hombre común para tocar al más peligroso de Jerusalén. Eso ya dice mucho sobre cómo obra Dios. Él confunde a los grandes usando a los pequeños. Cuando Ananías llegó, llamó al ex perseguidor hermano. Esa palabra fue el primer milagro. Antes incluso de la curación física, llegó el perdón. La Biblia dice, y al instante cayeron de sus ojos como escamas, y recobró la vista. Hechos 9:18. Pero lo que realmente se abrió no fueron los ojos, fue el entendimiento. Y aquí está el primer gran misterio de la conversión de Pablo. Dios no solo lo perdonó, sino que lo reubicó. No solo cambió de bando, cambió de propósito. Aquel que antes destruía iglesias, ahora sería quien las edificara. Así comienza la historia de un hombre que pasó de perseguidor a predicador, de enemigo a embajador de la gracia. Pablo pronto descubriría que el llamado de Dios no es un camino de gloria, sino de cruz. Apenas comenzó a predicar, los mismos líderes que antes lo respaldaban ahora querían matarlo. El mundo religioso que lo aplaudía le dio la espalda. La fama fue reemplazada por la persecución. Ese era el precio de la verdad, y Pablo estaba dispuesto a pagarlo. Los cristianos, por su parte, también desconfiaban. ¿Cómo confiar en quien ayer los perseguía? Las iglesias temían recibirlo. Pablo se encontró solo entre 2 mundos que lo rechazaban. Y quizá ese fue su primer gran desafío de fe. Servir a un Dios que lo había llamado, incluso cuando nadie creía en él. Así ocurre con todo llamado genuino. Primero viene el aislamiento, luego el propósito. Aún en medio de la desconfianza, el Espíritu Santo confirmaba su nueva identidad. Bernabé fue el primero en acercarse, presentando a Pablo ante los apóstoles. Y poco a poco, la iglesia comenzó a ver lo que Dios ya había visto. El perseguidor se había convertido en instrumento, pero cuanto más crecía su fe, más crecía también la oposición. Las ciudades se agitaban, los sacerdotes se enfurecían. Pablo fue apedreado, encarcelado, humillado, pero nunca se detuvo. Su cuerpo llevaba las marcas del sufrimiento, pero su alma ardía con propósito. Aprendió pronto que el Evangelio no se defiende con espada, sino con amor. Que la fuerza del cristiano no está en la venganza, sino en la perseverancia. Y es aquí donde el guión de la gracia se revela con toda su fuerza. Dios no le prometió a Pablo una vida fácil, sino una vida fructífera. Cada lágrima que derramó regó la semilla del Evangelio. Cada prisión se convirtió en un púlpito, y cada herida en una carta escrita con fe. El mismo hombre que antes juzgaba por mérito, ahora vivía por gracia. Y ese cambio no fue solo personal, cambió el mundo entero. Incluso entre cadenas, Pablo seguía siendo libre. Roma lo veía como prisionero, pero el cielo lo veía como embajador. Sus cartas, escritas entre muros húmedos y fríos, se convirtieron en las mayores expresiones de la fe cristiana. Filipenses, Efesios, Colosenses, palabras nacidas del dolor, pero llenas de esperanza. Es irónico. Intentaron silenciar su voz y terminaron eternizando su mensaje. Mientras el Imperio Romano levantaba estatuas y templos, Pablo escribía sobre un reino invisible y eterno. Mientras los generales conquistaban tierras, él conquistaba corazones. Su cuerpo estaba preso, pero su mente volaba entre las iglesias. Es como si el Espíritu lo hubiera usado para mostrar que la verdadera libertad no es física, sino espiritual. Y cuanto más el mundo intentaba detenerlo, más crecía su autoridad. Las cadenas se convirtieron en púlpito, los guardias en oyentes, y los muros de las prisiones en testigos. Aprendí a estar contento en cualquier situación, escribió él.
Filipenses 4:11. ¿Quién podría decir algo así estando encadenado? Solo alguien que entendió que la presencia de Dios vale más que la ausencia del dolor. Pero no todos lo comprendían. Algunos decían, si realmente fuera de Dios, no estaría sufriendo tanto. Lo que no veían era que el sufrimiento no demuestra ausencia de Dios, sino profundidad de propósito. Pablo lo sabía. Por eso, en lugar de pedir libertad, pedía perseverancia. Y fue esa fe madura la que transformó su cautiverio en legado. Hasta hoy, sus palabras siguen resonando en los corazones. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4:7. Él no se enorgullecía de los milagros, sino de su resistencia. No se gloriaba en victorias humanas, sino en permanecer fiel. El hombre que comenzó como perseguidor, terminó como ejemplo de rendición. Y ese es el tipo de victoria que el cielo celebra. El apóstol que un día intentó borrar el nombre de Jesús, terminó su vida proclamándolo con cada latido del corazón. Pablo fue decapitado en Roma, bajo el mando de Nerón, pero su muerte no fue derrota, fue coronación. El cuerpo cayó, pero el legado se levantó. Y aquel que un día derribó cristianos fue el mismo que se arrodilló ante Cristo entregándolo todo. Sus escritos siguen vivos porque nacieron de una experiencia real con Dios. Él no hablaba sobre fe, vivía por la fe. No predicaba sobre el amor, él fue transformado por ese amor. En cada carta hay el eco de alguien que conoció el poder del perdón. Pablo no escribía para impresionar, escribía para liberar. Por eso sus palabras siguen atravesando los siglos. Y aquí está el misterio final. El hombre que comenzó intentando destruir la iglesia terminó siendo su fundamento. Sin él, el cristianismo no se habría expandido como lo conocemos. Él llevó el evangelio a los gentiles, tradujo la gracia a un lenguaje simple y mostró al mundo que nadie está fuera del alcance de Dios. Si Dios pudo transformar a Saulo en Pablo, ¿qué no podría hacer con nosotros? Su vida es la prueba de que el llamado de Dios es más fuerte que el pasado, que la gracia es más grande que la culpa, y que el arrepentimiento genuino abre caminos que el orgullo jamás podría alcanzar. Pablo nos enseña que no importa cuán lejos se haya ido alguien, Dios siempre encuentra un camino de regreso, y a veces, ese camino es el mismo camino de Damasco. Y con ese recordatorio terminamos esta historia. Si la jornada de Pablo habló contigo, es porque Dios todavía escribe historias como esta cada día. Deja tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así más personas serán alcanzadas por mensajes como este. Y no te vayas todavía. Hay otro video apareciendo ahora mismo en la pantalla, con una historia bíblica que también va a tocar tu corazón, porque el mismo Dios que transformó a Saulo en Pablo, sigue transformando vidas hoy. Si esta historia te tocó de alguna manera, suscríbete ahora al canal y activa la campanita. Aquí, cada nuevo video revela un misterio diferente. Verdades ocultas entre las páginas de la Biblia que pueden cambiar la forma en que entiendes el mundo espiritual. Y ahora cuéntame, ¿qué parte de este video te hizo pensar más? ¿Lo que ya ocurrió o lo que aún está por suceder? Deja tu respuesta en los comentarios.